Bienvenidos hermanos al encuentro con la palabra. Inspirados en la oración breve, el ciego Bartimeo: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Y con ustedes el Padre Marcos Linares. Bienvenidos hermanos al encuentro con la palabra. Recuerden que estamos leyendo el libro de los Hechos de los Apóstoles. Vamos a continuar con el capítulo 5. Este libro que contiene la base de la primera comunidad cristiana, las bases sobre las cuales se fundamenta e inicia la comunidad cristiana. Es llamado también el Evangelio del Espíritu Santo y ha sido escrito por el evangelista San Lucas. Entonces vamos a ubicarnos allí en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, versículos del 12 al 16. Ya habíamos leído en el encuentro anterior el capítulo 5, versículos del 1 al 11. Aparecía allí como protagonistas Ananías y Zafira, su esposa. Ananías y Zafira habían vendido un bien y recuerden que se habían quedado con una parte. Esto de esa parte era tal vez ellos pensando en un futuro, y sin embargo nos enseñaba esa lectura cómo los bienes se quedan aquí y del futuro solamente lo sabe Dios, y el dinero no nos acompaña a donde nos vamos, se queda acá. Ellos, con ese fin de reservarse una parte, pues ni siquiera era para ellos y para nadie en el fondo, porque quién iba a revisar y dónde habían ellos metido ese dinero, que según la costumbre de la comunidad cristiana era vender libremente una propiedad, llevarla a los apóstoles, esa venta, el fruto de esa venta, y que ellos repartieran, fueran administradores ante la comunidad, y así, de esa manera, nadie pasaba necesidad. No nos apeguemos a los bienes, porque los bienes se quedan, como digo, en este mundo, y ahí vemos cómo Ananías se desploma, muere, y luego Zafira, su esposa. Continuamos con los versículos del 12 al 16 del capítulo 5 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Por obra de los apóstoles se producían en el pueblo muchas señales milagrosas y prodigios, por obra de los apóstoles. Pero recuerden que los apóstoles obran en el nombre de Jesús de Nazaret. Es el nombre de Jesús el Nazareno el que obra maravillas. Los apóstoles son testigos. Los apóstoles confiaban plenamente en Jesús y eran portadores de estos beneficios. Luego dice ese mismo versículo 12: los creyentes se reunían de común acuerdo en el pórtico de Salomón, y nadie de los otros se atrevía a unirse a ellos, pero el pueblo los tenía en gran estima. Más aún, cantidad de hombres y mujeres llegaban a creer en el Señor, aumentando así su número. Muchos creen por la fe y por el testimonio que se da de Jesucristo cuando lo vivimos en nuestras personas. Es así como muchos empiezan a confiar en Cristo, en el Señor. Confían mucho según sea nuestra confianza en Él. Versículo 15. La gente incluso sacaba a los enfermos a las calles y los colocaba en camas y camillas por donde iba a pasar Pedro, para que por lo menos su sombra cubriera a alguno de ellos. Era tanta la fe en los apóstoles, porque les reflejaba al mismo Jesucristo, que con su sombra sabían que iban a quedar sanados. La gente también, cuando pasó Jesucristo, haciendo el bien, por supuesto, dice Pedro en el mismo libro de los Hechos de los Apóstoles, la gente sabía que con solamente la sombra quedarían sanos. ¡Qué fe tan grande! ¡Qué fe tan poderosa la de esta gente! ¡Qué fe tan pura y tan sublime! Que solamente con la sombra del apóstol Pedro ellos sabían que quedarían sanados, y por eso sacaban a las calles a tantos enfermos.
Versículo 16. Acudían multitudes de las ciudades vecinas a Jerusalén trayendo a sus enfermos y a personas atormentadas por espíritus malos, y todos eran sanados. Hermanos, es palabra de Dios, te alabamos, Señor. Fíjense cómo hasta los atormentados por espíritus malos, a veces el tormento que nosotros vivimos o pasamos refleja cómo el maligno quiere apoderarse de cada uno de nosotros. Todo hijo de Dios debe sentirse y vivir libre de tormento. Por eso hay que acudir a Él siempre y a su palabra. Pues todos aquí los atormentados por espíritus malos eran incluso sanados también por los apóstoles. Hoy nosotros estamos atormentados en medio de esta pandemia, en medio de tantos problemas, pero al mismo tiempo confiemos en que seremos sanados, no perdamos las esperanzas. Hoy Cristo también se manifiesta por medio de sus apóstoles, de aquellas personas que le sirven, de aquellas personas que lo viven en su corazón y que nos lo muestran con su comportamiento, siendo generosos, solidarios y siempre bondadosos y misericordiosos. Hermanos, Dios los bendiga. Hermanos, y los invito a hacer clic donde dice suscribirse al canal de YouTube para que les lleguen las notificaciones cada vez que leamos y meditemos la palabra.